la historia colonial en algún punto no está de moda. Hoy en día creo que nos pasa que nos encontramos con que los alumnos, los tesistas, los doctorandos, todos tienen mucho interés en la historia reciente, en la historia contemporánea, en los problemas más actuales. Entonces, los grupos que nos dedicamos a historia colonial estamos un poco reducidos en gente, porque indudablemente dedicarse a la historia colonial implica también ir al archivo, leer documentos de los siglos XVII, XVIII, y toda una práctica de paleografía que muchas veces no es sencilla, que implica un entrenamiento. Ninguno de nosotros somos especialistas en paleografía, pero a base de ensayo y error vamos especializándonos y aprendiendo a los golpes. Y entonces también el hecho de que seamos pocos y que estemos en el nordeste con un espacio geográfico bastante amplio nos hace que nos dediquemos a diversos temas. Entonces, en nuestro núcleo de estudios abordamos, por un lado, la cuestión de temas indígenas en el periodo colonial, en el marco de la encomienda, en contextos misionales, jesuitas, franciscanos, que es lo que se dio en esa región. Por otro lado, también abordamos temas de instituciones, cabildo, tenemos también una casi investigadora que se dedica a la parte afrodescendientes en la región, y por otro lado también tenemos una trayectoria que nos dejó nuestro antiguo director, que es la de la edición de fuentes, esto de transcribir fuentes, editarlas, fuentes de la colonia, con el fin de ponerlas a disposición de un público que pueda interesarse en tener ya un documento transcripto, que puede estar disperso en distintos archivos y que aquí ofrecemos esa posibilidad también de trabajo. Entonces, en esas dos líneas, estamos con la temática jesuítica por un lado, las órdenes religiosas, y por otro lado también con la presencia indígena. Entonces, lo que preparé para esta presentación tiene que ver con la población indígena reducida en el marco de la encomienda en el siglo XVII en esta región. Bueno, el tema que preparé se denomina itinerarios, traslados y vida cotidiana, indios originarios y mitarios, agregué una idea más, en el nordeste rioplatense a mediados del siglo XVII. Y lo primero que quiero explicar es el título, por qué esto de los itinerarios, los traslados y la vida cotidiana, eh, y sobre todo este concepto de indios originarios y mitarios, que es lo que sumé a último momento porque me pareció también interesante hacer esa distinción. Lo de originarios no tiene que ver con una connotación actual que muchas veces se usa para hablar de la población indígena, sino que tiene que ver con categorías coloniales, formas de denominación y lo que estaba en el marco del sistema laboral de la encomienda. Los originarios eran los que se conocían en otras regiones como yanaconas, y los mitarios, los que en otras regiones también se conocían como mitayos, esto de la mita. Entonces, pretendo hacer una diferenciación entre estas categorías y explicar un poco el funcionamiento de la encomienda, del sistema laboral en esta región. Planteo lo de los itinerarios y los traslados porque esta población vive esta situación permanentemente, que es la de una movilización por distintos espacios, lo que hace que sus vidas se ubiquen en este contexto de traslados y de movilizaciones que no quiero adelantar mucho porque es parte de todo el proceso que voy a explicar, pero es lo que caracteriza a la encomienda en esta región. Y nos centramos en el siglo XVII, sobre todo porque el siglo XVII es un siglo menos estudiado, por eso me pone bien que Oscar Trujillo también esté presentando próximamente, porque él es otro de los investigadores que se dedica al XVII. Hay mucho más sobre el XVIII, pero sobre el XVII tenemos menos posibilidades de abordarlo, quizás también por la escasez de fuentes, tenemos menos fuentes que en el XVIII. Entonces también yo me he encontrado con una serie de fuentes que han determinado la decisión de concentrarme en esta época.
Y allí una imagen muy conocida de Florian Pauke, jesuita que misionó entre los mocovíes, que me parece que es una imagen que representa a los grupos étnicos de la región que nosotros estudiamos. Entonces, me pareció oportuno ponerla allí para empezar. Bueno, primero me quiero detener en un aspecto que considero importante y es el tema de la región, porque muchas veces nos cuesta avanzar en un análisis cuando no tenemos en claro el tema de la región que estudiamos. Y en este aspecto, para todos los que estamos en las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, siempre el tema del NEA es una constante y una posibilidad de análisis, esto de las 4 provincias, que tienen que ver con la Argentina actual. A mediados de los años 50 y fines de los años 50, en esta región se funda la Universidad Nacional del Nordeste, y los primeros profesores que se instalaron en esta región empiezan a pensar esto de cómo estudiar este espacio. Llegaron y se encontraron con que había pocos estudios, había historiadores locales, había algunas discusiones sobre el tema y demás, pero no una historia profesional, una historia científica. Entonces, estos profesores, que muchos van desde Buenos Aires y se instalan en el Chaco o en Corrientes y se quedan allí y van a ser los que inician todo este proceso historiográfico, entre ellos Ernesto Meder, el arquitecto Ramón Gutiérrez, Alfredo Bolsi, historiadores, geógrafos, arquitectos, empiezan a pensar cómo estudiar esta región, ya que en tiempos cercanos y contemporáneos era, digamos, clara la región NEA, pero ¿qué pasaba con los tiempos anteriores? Entonces, en este aspecto, empezaron a discutir sobre cierta homogeneidad que podía tener la región con el Paraguay, con el sur de Brasil, con la banda oriental, el Uruguay, también una proyección hacia Bolivia y también pensar un poquito en el tema de Santa Fe, Santiago del Estero, pensando en los siglos XVII, XVIII, incluso el XVI, que es el momento de las fundaciones. Entonces, en este contexto, piensan en un territorio que también tiene que ver con los 30 pueblos jesuíticos guaraníes, que estuvieron en este contexto. Los jesuitas también estuvieron en Bolivia, hubo misiones en el Chaco, entonces no solo los 30 pueblos de guaraníes, sino también la diversidad de pueblos jesuíticos, y teniendo como base esa idea de región jesuítico guaraní, se empieza a pensar en un nordeste en sentido geográfico más amplio, siempre se hablaba de eso. Entonces ellos trabajaron mucho esta idea del nordeste, el nordeste más amplio, publicaron numerosas obras, hicieron un atlas muy importante que se publicó en el año 1995, que es lo que nos guía a nosotros en el estudio de esta región, porque es un atlas muy completo que va desde la colonia hasta la actualidad, y se va desmenuzando esta idea de nordeste con el fin de empezar, o sea, con la idea de empezar con este gran nordeste y terminar con esas 4 provincias actuales, con una especie de evolución. Nosotros cuando retomamos la idea ya, los de otras generaciones, retomamos esta idea de nordeste, no nos cerraba del todo lo de nordeste, porque nordestes, hay muchos nordestes, entonces si bien esto estaba claro que era el nordeste de la Argentina o el nordeste del Río de la Plata y demás, también discutimos en un libro que publicamos que se llama Los grupos subalternos en el nordeste rioplatense o del Virreinato del Río de la Plata, cómo llamaríamos a esta región, porque tenemos algunos autores como Thomas Wigan, que es un historiador norteamericano que ha trabajado mucho en esta región, que él dice el Alto Plata, otros hablan del Alto Paraná, pero no hay una denominación específica. Entonces nosotros seguimos en debate, nos cierra la idea de una región que compartimos, que es una región histórica, que hay muchos vínculos, relaciones, prácticas,
que nos acercan mucho en todo este espacio, y que es lo que nos sirve para pensarla como una región histórica. Lo que todavía seguimos en discusión es sobre el nombre, entonces vamos pensando esto de lo rioplatense, de la gobernación del Río de la Plata hasta 1617, y después luego también esto del virreinato del Río de la Plata, y después sí ya pensar en un nordeste más cercano a nosotros. Allí hay un mapa que señala un poco la idea de esa región que nosotros abordamos en el periodo colonial y que la entendemos como una región que está sumamente vinculada. Aquí puse algunos mapas de los jesuitas, que es parte de la cartografía de los jesuitas, que también nos sirve para ir contrastando cartográficamente esta idea de región que vamos permanentemente pensando. Entonces, desde el primer mapa que encontramos, que es el de el jesuita Juan Romero, atribuido en realidad a Juan Romero, que se publicó en las Cartas Anuas de 1604, empezamos también a ver esta región, a pensarla, a ver sus ríos, a ver las cuestiones de los jesuitas que ellos identificaron, sobre todo la parte geográfica, la hidrografía, también los accidentes geográficos mayores, y lo que tiene que ver con las etnias, que es también la mirada que nos interesa, cómo veían los jesuitas a los distintos grupos con los que se vinculaban y que reconocían. Este es el mapa de Macchioni, que también es un jesuita del siglo XVIII y que se interesó específicamente por la lingüística, y también nos deja un mapa con ciertas identificaciones que nos parecen importantes para pensar esta región. Quizás el mapa que más eh, nos satisface por la gran información que tiene es un mapa de Joaquín Camaño, que se publicó en la obra de José Jolís, Ensayo sobre la historia natural del Gran Chaco. El libro importante es el de Jolís, y el mapa vino adosado a esa obra. Entonces Camaño había pasado un poco desapercibido de sus conocimientos y demás, y ahora sí, en un proceso posterior, se trabajó bastante la obra de Camaño, se publicaron. Yo participé de un grupo que publicó documentos referidos a este jesuita, y se revalorizó bastante su visión cartográfica y su aporte, sobre todo a la construcción de una cartografía sobre el Gran Chaco. Esta carta del Gran Chaco creo que es la más importante para, digamos, para conocer este periodo. Entonces, a partir de estas no puedo continuar. ¿Será que...? Ahí. A partir de la identificación de esta región, preparé este mapa que también me parece interesante para pensar la distribución de los espacios y qué relación tenían todas las ciudades en el marco de este espacio colonial. Recordemos rápidamente que primero la gobernación del Río de la Plata se constituyó, y que en 1617 hubo una división en dos, que aquí la marcamos. Por un lado está la gobernación del Paraguay, que quedó con ciudades como Asunción, Villarrica, Jerez, y por otro lado la gran gobernación de Buenos Aires, que la gobernación de Buenos Aires sí quedó con las 4 ciudades que se habían fundado desde Asunción: Corrientes, Concepción del Bermejo en el centro del Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Entonces, esto lo señalo especialmente porque esa división de la provincia, esa división de la gobernación, de la gran gobernación del Río de la Plata, es uno de los puntos que nosotros tenemos principalmente, o que tomamos atención, porque creemos que modificó el proceso que venía desarrollándose en esas primeras fundaciones que se desarrollaron. Lo que sucedió puntualmente es que estas ciudades, como Concepción del Bermejo y Corrientes, quedaron muy lejos de Buenos Aires. Yo estoy en el Chaco y vivo a 1000 kilómetros de Buenos Aires, entonces
pensar en esas distancias también en el periodo colonial y lo que significaba que desde la gobernación de Buenos Aires se pueda atender a esas ciudades, creo que fue uno de los puntos principales para entender el proceso posterior. Una de las consecuencias puntuales de esta división va a ser que esta ciudad, que es Concepción del Bermejo, no sé si se llega a observar, va a tener que ser abandonada. Se había fundado en 1585 y en 1630 sus pobladores, a partir de los distintos avances de las etnias chaqueñas que rodeaban todo el territorio, tuvieron que abandonar la ciudad y se refugiaron en Corrientes. Entonces allí se perdió ya una ciudad de la gobernación. Buenos Aires no pudo responder militarmente a las necesidades de este espacio. Hubo intentos de auxiliar desde Asunción y desde Corrientes, finalmente no se lograron, era la época del gobernador Dávila Enríquez en Buenos Aires, que en numerosos documentos Dávila habla de que hay que recuperar ese espacio, que van a enviar militares, ejércitos y demás, pero eso finalmente no se concreta. Entonces, esta división de la provincia es uno de los puntos que nosotros analizamos puntualmente, porque empezamos a ver que esta región comienza a consolidarse como la pensamos hoy, en ese periodo, porque Corrientes se vincula muchísimo a Asunción y se vincula mucho más a Asunción que a Buenos Aires, que es a quien pertenece realmente y desde donde viene toda la cuestión administrativa y todo el ordenamiento desde la corona. Sumado a la audiencia de Charcas, que está, por supuesto, más lejos, pero que también atiende estos espacios. Entonces, esta cuestión que probablemente ustedes la conozcan, porque es parte de un conocimiento general de la organización de los espacios, me parece que es importante tenerla en cuenta para pensar a la región y pensar también las lógicas regionales, porque el tipo de estudios que nosotros realizamos tiene mucho que ver con eso de las lógicas regionales, cómo funciona este espacio, para poder entender en ese contexto también cómo funciona el sistema laboral indígena y cómo funcionan las encomiendas, y qué particularidades va tomando este sistema, este sistema laboral, esta institución que es la encomienda en estos contextos. En primer lugar, quiero comentarles cómo desarrollé mi investigación a lo largo de los años, porque fue una investigación que fue, por supuesto, nutriéndose, replanteándose, tuvo otras preguntas, tomó diversos caminos, y en eso tuvo que ver mucho la comprensión de la región. Por eso insisto tanto en esto de la región, porque cuando empecé a estudiar la encomienda, empecé a visualizarla como una institución general que se aplicó en todo el continente americano, y muchas veces las prácticas de, por supuesto, de México, de Perú, eran diferentes, pero también eran diferentes las del Paraguay colonial, las del Tucumán colonial, o las de los Andes, que estaban más cercanas al Paraguay, y donde tiene su origen la encomienda paraguaya. Entonces, era muy importante empezar a pensar en esas particularidades espaciales para entender también esos procesos. Entonces, quiero mencionar brevemente los archivos en donde nosotros hemos trabajado, el archivo de la provincia de Corrientes, que es un archivo muy rico y que tiene documentación desde la fundación de la ciudad, desde 1588. El problema que tiene este archivo es que no tiene un catálogo lo suficientemente organizado como pueden tener otros archivos, entonces es un descubrir permanente el que tenemos de encontrar y buscar en los expedientes y encontrar joyas que ni lo sospechábamos, porque no hay un catálogo que organice todo, si bien hay distribuciones generales de la documentación. Después, por supuesto, el Archivo General de la Nación, el Archivo de Asunción, que es otra joya también para nosotros y para nuestra región, y que es un archivo que está muy bien organizado y que desde mediados de los 60 tuvo una serie de subsidios para digitalizar, en ese momento era la microfilmación y después se fueron haciendo todo tipo de digitalizaciones. Y por último, el archivo de Bolivia, en Sucre, que lo señalo especialmente porque allí
es donde mayormente encontramos la documentación con la que nosotros trabajamos. Al ser la audiencia, la sede en ese lugar, se encuentra bastante documentación sobre lo que era la gobernación del Paraguay y del Río de la Plata. Y en el marco de esos documentos que para nosotros han sido claves en el estudio de la encomienda, rescato puntualmente los repartos de encomienda, que es lo que aparecía en cada ciudad cuando se fundaba y se hacía ese primer reparto de tierras y de encomiendas, esos documentos, las visitas de los oidores y de los gobernadores, que en realidad tampoco son muchas las visitas de los oidores, tenemos muy pocas, pero son muy ricas, y sí ya hay mayor cantidad de visitas de los gobernadores, tanto del Río de la Plata como del Paraguay, que recorren la región en determinadas circunstancias. Las visitas eclesiásticas, que también nos dejan mucha información, tanto sobre la población encomendada, como sobre las ciudades y la iglesia, y después las actas de cabildo, que también son significativas para entender todo este espacio, tanto las actas de Corrientes como las de Asunción, las de Santa Fe. Y por último menciono las crónicas, que nosotros trabajamos mucho con las crónicas de viajeros, sobre todo para nuestra región, las de los demarcadores de límite, que fueron enviados en la época de los Borbones, de Juan Francisco Aguirre, Félix de Azara, y Diego de Alvear también, y la historiografía jesuítica, que nos parece también sumamente relevante, porque la mirada jesuítica, ustedes saben que los jesuitas escribían todo y recopilaban la información de todo lo que veían, entonces eso también ha sido clave para poner en diálogo toda esta documentación con esta información. Por supuesto, destaco la obra de Pedro Lozano, entre otros, que tiene una información relevante para toda la región. Historias de la Compañía de Jesús, historias de la provincia del Río de la Plata, del Tucumán, bueno, que nos sirven para poner en contexto lo que estudiamos. Otra vez se me trabó. Bueno, ahí está. Lo primero que quiero plantear son las categorías y las formas laborales que fuimos construyendo a partir del diálogo de la documentación y también de las fuentes que fuimos encontrando que tienen que ver con estos relatos de viajeros o con distintas informaciones de los demarcadores de límites. Una de las cuestiones que identificamos en primer lugar, que nos hacía diferenciar nuestra encomienda de otras que se aplicaron en otros espacios, es la identificación que se hacía de los tributarios. Cuando yo presentaba mis trabajos en congresos, y por allí había gente que estudiaba el Tucumán, las encomiendas del Tucumán o las encomiendas de los Andes, poníamos en diálogo las categorías existentes y había diferencias. No diferencias enormes ni sustanciales, digamos, pero sí diferencias que tenían que ver con esto que decíamos de las particularidades de la región. Nos encontrábamos nosotros puntualmente con dos categorías claras, que es lo que mencionamos en el título al iniciar, que es esto de los mitarios y de los originarios. Los mitarios, todos eran varones entre 18 y 50 años, que eran los tributarios del régimen de encomiendas. Los mitallos o mitarios, que la palabra mitallo no aparece en la documentación, lo que aparece es mitario, son indígenas que estaban agrupados en pueblos, y esos pueblos generalmente estaban administrados por órdenes religiosas, jesuitas o franciscanos, o bien tenían la presencia del clero secular eventualmente, que venían a administrar los sacramentos y demás, la misa, pero vivían solos, con algún poblero, corregidor o administrador, que muchas veces era de la etnia también. Estos indígenas
ahora voy a mostrar un mapa un poco para ver la distribución, pero generalmente convivían a partir de las agrupaciones de parcialidades étnicas, y si nosotros buscamos en la documentación, en la conformación de estos pueblos, tuvo mucho que ver la presencia de los gobernadores. Hernando Arias de Saavedra tuvo mucha presencia en esta organización de los pueblos de Corrientes. Entonces aparece esta idea de que uno o dos caciques, como los mismos jesuitas dicen, se acercaban y pedían reducirse a pueblo. Esta es la información que tenemos. Lo cierto es que se van conformando estos pueblos muy cerca de las ciudades, sobre todo los de los franciscanos. Los jesuitas sí se ubican muy lejos de las ciudades, y eso vamos a ver que es otro de los puntos también de diferencia entre las misiones de los jesuitas y la de las otras órdenes religiosas. Y por otro lado, los originarios, o yanaconas, que es otra categoría que nosotros encontramos, que nos remite más al mundo urbano. Hablábamos de los mitarios en el marco de los pueblos de indios, cerca de las ciudades, pero no en las ciudades, y los originarios sí, o yanaconas, pero no aparece la palabra yanacona, y esto es lo que quiero señalar. Son más de ese núcleo urbano, colonial, Corrientes, Asunción, Santa Fe. Y digo ¿por qué pongo yanacona si no aparece la palabra yanacona? Porque a partir de las características que tienen estos indígenas, cómo viven, el tipo de vínculo que tienen con los vecinos encomenderos, identificamos ciertas particularidades que nos remiten a la idea de yanacona. Entonces, eran aquellos que por lo general habían sido repartidos por los gobernadores individualmente o por familias, vivían en chacras o casas de sus encomenderos y estaban obligados a servirlos de por vida, no tenían en teoría tierras para dedicarse, que los mitarios sí tenían cierto régimen de comunidad en la reducción o en el pueblo que hacía la diferencia. El mitario salía 2 meses o 60 días, según lo que decía la legislación. Nos manejamos con Francisco de Alfaro, y en esos 2 meses salían a servir al encomendero en distintas tareas, que como esta es una región que no tiene metales y no tiene riquezas de ese tipo, lo que hacían era trabajar en la agricultura, la vaquería, las obras públicas que solicitaba algún funcionario, o ese tipo de actividades. El originario, en cambio, tiene una situación de servicio permanente. Hay algunos informes que los relacionan mucho con un sistema de esclavitud. Hoy se está estudiando mucho en la historiografía la esclavitud indígena, porque si bien desde las perspectivas jurídicas el indígena no era esclavo, las prácticas nos están revelando otra realidad. Entonces, este yanacona, que aquí se lo conoce como originario, tiene esas características. Señalo esto de las categorías porque hace poco hice un artículo donde reflexionaba sobre cada una de ellas, y el evaluador me decía, en las indicaciones me decía, no se entiende muy bien por qué haces esta reflexión, por qué te preocupa tanto. Entonces, claro, esto viene de una reflexión de 20 años en la que yo vengo pensando en estas categorías, y sobre todo vengo pensando cómo vincularlas al caso de los Andes y al caso del Tucumán, donde el nombre de originario tiene que ver con el indio de comunidad, o sea, con lo que sería el mitario en nuestra región. Entonces, estas particularidades o diferencias de nombres, que quizás para que el que escucha la información no le llama mucho la atención, para quienes venimos estudiando desde hace mucho tiempo, son preocupaciones conceptuales muy valiosas para pensar, comparar y tratar de seguir entendiendo este mundo de la encomienda y del sistema laboral en este territorio. En este mapa presento, para tener una referencia, de los pueblos que estaban a cargo de los franciscanos. Los franciscanos llegaron en 1580 al Paraguay, y allí establecieron sus misiones,
y después también la extendieron hasta Corrientes. Entonces allí con la crucecita, las primeras reducciones de los franciscanos, que muchas de ellas después pasaron a ser administradas por el clero secular, y otras 3 quedaron permanentemente con ellos, que son Ita, Cazapá y Yutí en el Paraguay, e Itatí en Corrientes. Las misiones de franciscanos tienen la particularidad de que convivieron con la encomienda. Hay una aceptación por parte de los franciscanos de la encomienda, entonces por un lado tienen el régimen de comunidad franciscana, y por otro lado los varones se van a cumplir con la encomienda para su encomendero al que pertenecen en la ciudad, en su chacra y demás. Entonces, esto es muy interesante y esta es otra de las diferencias que encontramos con otros espacios, sea Tucumán, sea los Andes, esto de la reducción, la encomienda, y cómo se va dando todo ese proceso de relación entre encomenderos, funcionarios, doctrineros, caciques, y todo ese proceso de configuración de un espacio social donde están todos estos actores. ¿Qué rol tenían los franciscanos? Quizás nos planteábamos en algún momento, porque encontrábamos documentación, atemperaban lo que era el tratamiento del indígena, la encomienda y demás. Y bueno, hay de todo, hay información, reclamos, algunas quejas por parte de los doctrineros del tratamiento de los indígenas, pero también hay otros procesos en donde ellos acompañan. Entonces también hay una idea de que las misiones de franciscanas fueron más laxas en relación con un sistema más laxo de aprobación de la encomienda, y los jesuitas tuvieron un poco más de lucha con ese tema. Daniel Santamaría dice en su libro Los esclavos del paraíso sobre los franciscanos de Tarija, él dice que los franciscanos como orden estaban muy preocupados por las cuestiones internas, entonces no atendían mucho el tema de las misiones y no se preocupaban tanto quizás por esta dualidad entre la encomienda y la posibilidad de la configuración de esa misión franciscana. Por otro lado, en este otro mapa, ya agregamos lo que es el escenario de las misiones jesuíticas, aquí en verde, las misiones de franciscanos que quedaron, que son Yutica, Zapá y Itá, bueno, Itatí en Corrientes, que es un pueblo que hasta el día de hoy existe, que nació como pueblo de indios y hoy tiene toda una connotación religiosa muy importante, y los llamados pueblos de clérigos o pueblos de indios, que nosotros por ahí lo resumimos y decimos pueblo de indios, que son esos pueblos que no tenían la presencia religiosa, pero cada tanto iba alguien a catequizarlos o a darle digamos, la formación religiosa, que sobre todo acá identificamos en unos puntitos negros, no sé si se llegan a ver, que son, por ejemplo, estos los pueblos de la Yerba, en la región de Maracayú, en el Paraguay, o aquí los pueblos de Asunción, que se denominan de esta manera, que también tienen esta particularidad. Entonces, en todos estos pueblos funciona la encomienda y funciona este régimen de comunidad y este régimen de comunidad franciscana o de evangelización con estas características. Y por otro lado está el mundo de los jesuitas, que es diferente. Entonces nosotros siempre hacemos esa diferenciación porque las misiones jesuíticas no tuvieron encomiendas, salvo el caso de San Ignacio Guazú y de otras que después dejaron de tenerlas, por los acuerdos que habían hecho al principio el provincial Diego de Torres, cuando se conformó la provincia jesuítica, y el visitador Alfaro, ¿no? Esto de que realmente, si podemos ver la distribución de las misiones, están lejos de las ciudades, y eso es una particularidad también, que entendemos que tuvo que ver con la idea de alejar a estos indígenas de los centros principales donde siempre se solicitaban indígenas para distintas tareas. Entonces, los pueblos de Asunción y Corrientes sí tienen cercanos pueblos donde solicitar esa mano de obra. Luego de hacer esta presentación más o menos general de mi objeto de estudio, de cómo abordé el tema de la encomienda, de las categorías que me preocupan y demás,
quiero plantear los resultados de algunos estudios que yo fui haciendo con una fuente que para nosotros fue importantísima, que es una visita que se realizó a estos territorios en el año 1650 y 1653, entre 1650 y 1653, que es la visita que realizó un oidor de la audiencia de la ciudad de La Plata, Charcas, para ver cuál era la situación de los indígenas en estos territorios, qué dimensión de población había y cómo estaban los encomenderos con relación al trato y a la aplicación de estas encomiendas. No sé cómo estamos con el tiempo, si continúo, Eduardo. Mira, si vos querés, podemos hacer ahora un bloquecito de preguntas, así después te extendés tranquilamente sobre este tema. Supongo que es la segunda parte de tu disertación, ¿es así? Sí, yo puedo seguir, digamos, pero si por ahí hasta aquí surge alguna inquietud, podemos ir aclarándola y sobre eso vamos Claro, desarrollando posteriormente. Ahora viene toda la descripción de esta fuente, que es muy interesante, pero bueno, lo podemos dejar para después. claro. Bien, Rodrigo tenía una entonces, pregunta. bueno, Rodri. A ver, ahora la iba a hacer él. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, un placer. Básicamente va en torno a la vida cotidiana, que se señala en el título, y me estoy guiando por una cita de Ramos Mejía, de Las multitudes argentinas, que él dice: de cuando en cuando estalla un levantamiento aislado, interrumpe el silencio del virreinato. ¿Qué quiere? ¿Independencia? No, apenas fustigar a los alcaldes y corregidores, la musculatura que va engrosando demasiado y luego tirarse tranquilamente a su escondite a continuar la oscura labor, el trabajo anónimo y monótono con que enriquece las cajas del Estado, fase a medias la voracidad de los encomenderos. En base a esa cita, mi pregunta es: ¿podríamos decir, más allá de la dificultad geográfica que plantea, si en este caso en particular, en este espacio geográfico en particular, se da esta rutina o esta cotidianeidad en la vida de estos sujetos que... Sí, a ver, si bien la encomienda, planteo yo, tiene rasgos particulares y tenemos que manejarnos con las lógicas, em, hay prácticas que se desarrollan en todo el territorio, ¿no? Esto de pedir permanentemente indígenas para determinadas tareas, esto de que indios guaraníes de Itatí tengan que salir 40 o 50 a defender las fronteras de Buenos Aires, o era parte, digamos, de esta permanente vida cotidiana. Cuando yo planteo lo de vida cotidiana, es porque voy a desarrollar también cómo vivían en este pueblo y cómo en estos pueblos o en estas ciudades y cómo se irrumpía en esta lógica de la aplicación de las encomiendas a partir de estas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que sí, que es algo que más allá de las particularidades que pueda haber, la encomienda fue igual en todos lados y bueno, y ese sistema de explotación y de, de violencia propio de la época va a estar presente en todos los sitios, ¿no? Perfecto, perfecto, me lo dejó muy claro, muchísimas gracias. la pregunta te la hago yo ahora, María Laura. Sí. Recién comentaste algo sobre el archivo y el estado del archivo de Corrientes. Esto Uh-huh. ya no tiene que ver con la historia, sino con el historiador, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo es, digamos, cómo debería ser ese orden del archivo? O sea, ¿cuál es digo, cuál sería el proyecto si uno pensara en ordenar ese archivo? A nosotros nos pasa algo muy parecido con el archivo de Luján, Uh-huh. y tanto en términos de catalogado, por decirlo de alguna manera, de hacer una nomenclatura,
como de alguna manera, me parece que de falta incluso de compromiso de nosotros mismos con esto de ir y levantar el material y de sistematizarlo. ¿Cómo es la experiencia de ustedes en el archivo? Yo quise en un momento ir al archivo de Corrientes, digo, y ahora me dio como miedo. Sí, bueno, lo que mencionás nos lleva a otro universo en el que también estamos metidos, porque claro, acá el historiador se tiene que transformar también en archivista, porque no Claro. tenemos el trabajo del archivista previo, porque bueno, claro, es un archivo de provincia que si bien está muy bien resguardada la documentación, digamos, se ha resguardado, no se han tomado los recaudos adecuados para ese resguardo. Entonces, por ejemplo, todos los documentos están enfoliados en cantidad de expedientes que hay. Sabemos que el folio le hace mal, que el documento se deteriora, pero bueno, es la forma que allí se encontró para resguardar esto. Sumado a eso, bueno, tenemos grandes divisiones judiciales, protocolos notariales, bueno, documentos de gobierno, pero no hay catálogo. Está el tomo 1, 1600 hasta 1650, el tomo 2, bueno, y así. Entonces, vos tenés que empezar a buscar y te podés encontrar con una maravilla, como no. Entonces, nosotros nos encontramos ahora, por ejemplo, en una tarea que es que el fondo judicial está virgen, totalmente virgen. Tenemos expedientes judiciales desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, fines del XVIII, principios del XIX, son 323 tomos y nadie sabe lo que hay ahí. Entonces lo que hicimos fue presentar un proyecto a la facultad para, bueno, hacer esta tarea. Entonces, estamos digitalizando, sacando fotos, y estamos tomando una serie de cursos con archivistas también, como para ver qué tipo de catalogación le hacemos, que por allí no nos sirven mucho a nosotros como del ámbito de la historia, digamos, seguirnos por tantas normas, pero bueno, se supone que esto tendría que ser una tarea también para que la continúen otros usando. Entonces, bueno, creo que acá el problema es ese, ¿no? Y durante mucho tiempo, esto que habrán escuchado, que los archivos se transforman en como lugares de alguien, entonces se recluye esa gente ahí, no permite que nadie consulte, ¿no? Bueno, esas historias son las que, bueno, transitó también el archivo de Corrientes, hoy está bastante mejor, con un director que es historiador y que, bueno, nos ha abierto las puertas para hacer esta tarea, ¿no? Pero sí, es una tarea enorme. ¿Cuál sería la diferencia? Perdón mi ignorancia, porque por ahí está muy explícito y yo no lo entiendo, pero ya que me permitirías saber la diferencia entre jesuitas, misioneros y franciscanos, porque vuelvo a decirlo, desde mi trayectoria docente siempre hemos tenido en cuenta más a los misioneros y no hemos hablado mucho de los franciscanos. No sé si he sido clara, María Laura. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Sara. Sí, bueno, el tema jesuítico es algo que nos lleva muchos estudios, congresos, se sigue discutiendo, bueno, esto del poder de los jesuitas, del temor que significó para la corona española y para las otras coronas también europeas. De hecho, bueno, el decreto de expulsión se desarrolla en varias monarquías. Pero bueno, siempre hay una historiografía jesuítica que es muy interesante de observar porque allí cuentan todas las maldades de la corona y de cómo la corona los veía, y el mito de que los jesuitas también tenían mucho, no solo poder, sino también muchas riquezas, eran dueños de muchas riquezas y de muchos elementos materiales, bueno, las estancias, todo el sistema laboral que desarrollaron en sus misiones, la producción de la yerba en el caso de Paraguay, y bueno, todo el éxito que lograban en su evangelización, siempre fue algo que estuvo, por lo menos, observado desde la corona hispánica, ¿no? Y cuando se dio esa oportunidad, bueno, pero las causas puntuales se siguen discutiendo y se siguen estudiando y tratando de analizar quizás con una visión en cada tema puntual. Los franciscanos son menos estudiados, pero hay numerosos trabajos sobre franciscanos,
Y uno de los problemas que tiene la misión franciscana para estudiarse es la falta de fuentes franciscanas sobre todo. Los archivos franciscanos están bastante cerrados. De hecho, hemos participado de algunos congresos de los franciscanos donde se pedía mucho esto de la habilitación de las fuentes, porque tenemos la documentación oficial de la corona, los distintos archivos, pero nos está faltando esa fuente de ellos, la visión de ellos, ¿no? Pero están muy cerrados en ese aspecto, que yo desde el convento de San Lorenzo en Santa Fe, que no abre sus puertas a la consulta, hasta otros centros también de franciscanos en Paraguay y demás, que no hay una apertura a la investigación, como sí sucedió en el caso de las fuentes jesuíticas que se distribuyeron por muchos lugares y que están dispersas y que, bueno, hay más acceso. La evangelización franciscana y la jesuítica tienen muchas diferencias, que eso quizás nos llevaría a otra disertación, pero así en términos generales. Yo tengo un articulito, si querés te lo paso después, sobre las diferencias entre las misiones de franciscanos y de jesuitas, y creo que la dinámica de la evangelización es diferente, esto de alejarlos de las ciudades principales, de hacer sus misiones muy lejos de las ciudades, fue algo muy, muy claro, y todo el sistema laboral también que se implementa en la misión al no haber encomiendas en el caso de los jesuitas. Eso nos muestra un universo totalmente diferente, ¿no? Pero me parece muy interesante lo que preguntás, porque es siempre la dicotomía esta entre jesuitas y franciscanos, más que con otras órdenes religiosas, ¿no? Y una pregunta de Lautaro. Pregunta si hubo algún trabajo en fuentes arqueológicas, como restos de edificios o similares, o el trabajo solo fue realizado a partir de fuentes escritas. Sí, en el caso nuestro es un viejo anhelo poder que los arqueólogos puedan realizar algún tipo de trabajo en nuestra región, sobre todo en estas misiones, ¿no? En Corrientes, en la zona del actual Empedrado, allí estaban ubicadas sobre todo estas misiones. Después en Itatí seguramente habrá muchísimo material, ¿no? Pero no hay un trabajo arqueológico en la región. En el único lugar donde se hizo un trabajo arqueológico y se puede empezar a dialogar entre la historia y la arqueología y la antropología, es en Concepción del Bermejo, que es esa ciudad que yo mencioné, que se despobló en 1630, después que se separó la gobernación, y allí sí se encontraron los restos de lo que sería esta ciudad colonial. Se discutió mucho tiempo si eran o no los restos, hasta que finalmente se comprobó, y esto es también parte de los estudios actuales que se están haciendo, ¿no? Tenemos arqueólogos, no conozco muy bien el tema, pero sé que los arqueólogos tienen dividido por regiones sus estudios, y nosotros tenemos en el Chaco arqueólogos de la Universidad Nacional de La Plata, que son los que están trabajando ahí en diferentes zonas del Chaco, ¿no? Y que han trabajado en Concepción del Bermejo sobre todo. Pero no, en mi caso es solo fuentes, y lo que nos está pasando mucho ahora, que no nos pasaba hace 20 años cuando empezamos a estudiar, es que en el Chaco empezamos también a recuperar la voz de los indígenas, y los indígenas han empezado también a escribir sus historias, los Com, los Mocoit, los Huichí, y nos hemos encontrado también con relatos de ancianos que ellos mismos han recopilado en sus lenguas y que hoy nos permiten también empezar a poner en diálogo la historiografía jesuítica con esos relatos sobre los orígenes del mundo, por ejemplo, de los Mocoit. Entonces, eso es algo nuevo que nos está pasando y que es parte de esta evolución que vamos teniendo y del lugar que se le está dando también a los pueblos originarios en el Chaco, que forman parte también de las reuniones académicas, de los círculos de divulgación histórica. Entonces también eso creo que es muy valioso. Así que bueno, no sé si respondí a tu... Bien, ahora le damos la palabra a Laura Cutrera, que quería hacerte una consulta. Bueno.
Hola, María Laura, no tanto Hola. una consulta, era un comentario. Me pareció súper interesante lo que contaste, te vengo siguiendo. Yo trabajo el otro lado del Chaco, estoy, y en un periodo mucho más cercano al siglo XIX. Sí, te Yo, leí, ¿eh? Te conozco. bueno, trabajo más Sí, la parte, ¿cómo viste, no? de Salta y Jujuy. Sí, Eh, y mucho más tarde, mucho más cerca del siglo XIX. sí. Entonces vengo siguiéndote, me resulta súper interesante la dicotomía esta franciscanos-jesuitas y el tema de que los franciscanos se instalen tan cerca de las ciudades y los Ujú, jesuitas sí sabemos que están lejos. Me llama la atención porque del lado que estoy yo, los franciscanos aparecen muy tarde. Aparecen ujú, después de la expulsión de la orden jesuita, digamos, hay todo un periodo donde se nombran ujú, administradores civiles y a partir de ese momento se ponen franciscanos para ocuparse primero de la parte religiosa, después también de la parte temporal, digamos, terminan teniendo injerencia en lo religioso y lo temporal. Y la particularidad, lo que me llama la atención, es que es en la etapa franciscana cuando estos jesuitas empiezan a trabajar en los establecimientos en los ingenios azucareros y en las haciendas que empiezan a proliferar ujú, en la zona. Más allá de que supongo que tiene que ver con el crecimiento de la frontera hacia el Chaco, el avance de la frontera hacia el Chaco y la ujú, instalación de este tipo de establecimientos que es creciente en la segunda mitad del siglo XVIII, sin embargo, es en la etapa franciscana que van a empezar a trabajar, tienen su régimen de comunidad, digamos, dentro de la reducción, pero además empiezan a salir y van a trabajar a los ingenios, los ujú, reducidos. También van a pasar los que siguen siendo autónomos, los del Chaco, ujú. pero en esta resistencia del jesuita, en realidad no es resistencia, en esto que No, las sí. reducciones jesuitas no trabajan fuera, digamos, durante la Ujú, etapa jesuita no trabajan fuera, más que para ir por ahí a trabajar alguna obra ujú, pública en la ciudad, pero eventualmente, y sí por ahí circulan mucho con el Chaco, pero es en la etapa franciscana cuando se empiezan a ujú, incorporarse al mercado laboral, por decirle de alguna manera, ujú. de los establecimientos que proliferan en esa frontera. Me hizo ruido eso que dijiste, nada. No era una pregunta, era más un comentario de una asociación Sí. libre que hice a partir de tu exposición. Eh, y, y nada, y no sé si por ahí algo adelantaste, pero por ahí me parece que da como para mucho la relación entre los franciscanos y los encomenderos. Esto de Ujú, cómo llegan sí, a sí, sí. establecerse estas reducciones franciscanas cerca de las ciudades, porque yo tengo como incorporada la dinámica del cacique que va a pedir reducción en un Ujú, contexto específico, en general en contextos de necesidades económicas o apremios militares. sí. Entonces, ¿cómo es que se produce este acercamiento de los caciques del Chaco a los franciscanos y cuál es la relación entre, si se puede hablar en general, si te saco de tema no, entre los franciscanos y los encomenderos? ¿Qué vínculo Ujú, se da? No sé si se entiende la pregunta. sí, sí, sí. Sí, lo que comentabas me parece sumamente interesante porque yo vengo siguiendo a los franciscanos y los encuentro siempre en ese rol de aceptación de un trabajo externo, o de la encomienda, en el Chaco también se da la segunda evangelización franciscana en el siglo XIX con propaganda fide, y también ahí, bueno, hay otras misiones, San Buenaventura del Monte Alto, Misión Laicí en Formosa, donde también se da toda esta cuestión, ¿no? Entonces, me parece interesante plantearlo como el modelo de evangelización que ellos tienen, Ujú. y las prácticas diferentes a las que pueden tener otras órdenes, ¿no? En este contexto se dieron ellos, digamos, estas dos órdenes, pero me parece por ahí, a mí me resultó práctica la visión de Margarita Durán Estragó, que es una historiadora paraguaya, que ella estudió mucho los franciscanos de Paraguay, y ella habla de esto, de una misión laxa, hablando de esto de las permisividades que ellos tienen con respecto a, digamos, el afuera, ¿no? En cambio, los jesuitas, bueno, esto del adentro, si bien sabemos que no era todo tan adentro, que hay un contacto con el exterior, eh, esa división o esa diferencia me parece clave para seguir pensando, ¿no? Porque no vamos a tener todas las respuestas. Y lo otro que me decías,
del tema de la relación de los franciscanos y los jesuitas es muy interesante porque está bien lo que vos decís, esto de, así era esto de que venía un cacique, sobre todo los caciques guaraníes, huyendo del complejo chaqueño Guaycurú, venían a pedir reducción muchas veces. Decía hoy yo que en eso tuvieron que ver mucho los gobernadores que acompañaron ese proceso de reducirlos a pueblo, pero hubo como una vinculación entre franciscanos y encomenderos, una especie de alianza, que esto se ve muy bien en el Paraguay, cuando se asocian con el obispo Fray Bernardino de Cárdenas, en 1650, que es un obispo franciscano, que es el que expulsa a los jesuitas, en 1650 ya del Paraguay, porque estaba el conflicto de la mano de obra. O sea, los encomenderos lo que reclaman permanentemente es la mano de obra indígena, los franciscanos la conceden, los jesuitas no. Entonces, de fondo viene esta cuestión, ¿no? Después podemos discutir el tema de la mano de obra jesuítica y también todo ese proceso, ¿no? Pero creo que ese es el punto principal. Hay una alianza franciscano-encomenderos que se observa, por lo menos en todo este espacio, ¿no? Tendríamos que verlo a niveles más macro, pero me parece que eso es parte de un negocio que tienen en cuanto al funcionamiento de la mano de obra. A los franciscanos no les preocupa esta cuestión de fondo, digamos. Aunque No, está tienen bien, su misión, entonces, bueno, algo así. De hecho, en las que estudio yo, los que van a trabajar dejan parte de su paga para el mantenimiento de la reducción, y hay relación también entre los franciscanos que están a cargo de la reducción y el hacendado o el dueño del ingenio al que van. Sí, está bien. Por eso te preguntaba. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, muy interesante todo. Muchas gracias, Laura. Ahora Juliana quiere hacer un comentario. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al PRODEA por organizar este espacio y a María Laura por darnos una charla tan clara, tan amena y tan interesante para poder engancharnos, ¿no?, desde nuestras distintas actividades e intereses. Yo hago el mismo espacio que vos, pero en el siglo XVI, entre 1500 y 550. Entonces, todo lo que decía sobre el problema de constituir una región, ¿no?, y de tratar de hacer como una especie de arqueología del territorio para poder empezar a pensar las lógicas de circulación en el espacio, de asentamiento, eran como, yo decía, yo pasé por esto, estamos viviendo un colectivo, pero también digamos que ayuda justamente a un trauma generacional muchas veces colectivo, pero que ayuda justamente a mirar las fuentes con otros ojos, despegarnos de esta pesada historia nacional, sea la historia nacional argentina, la paraguaya, la brasileña, ¿no?, que nos limita a nuestra capacidad de análisis. Y seguía pensando también, todo lo que vos resonaba mucho en mi propia investigación. Yo hago historia cultural, entonces no estoy tanto pensando en las instituciones, sino en los procesos de producción de representación sobre los nativos, sobre el territorio, pero que son en definitiva cosas que tienen que ver justamente, que están, nosotros los separamos analíticamente porque, bueno, uno se tiene que especializar en alguna cosa, pero que están tan imprincadas y tan unidas y se explican tanto unas por otras, que todas tus reflexiones sobre las categorías, bueno, hablan de una factura historiográfica excelente, de un trabajo dedicado, que es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Porque si los historiadores no explicamos las diferencias, ¿quién lo va a hacer? Así que gracias, María Laura, por tu presentación. No, gracias a ustedes por todos estos comentarios. Muchas gracias. Bueno, quería comentarles sobre esta fuente que yo trabajé y que sigo trabajando, que es una visita de un oidor de la Audiencia de La Plata, y que, digamos, también en otras regiones, en el Tucumán hubo una visita también muy famosa, que por ahí la escucharon, que es la visita del oidor Luján de Vargas, y también para los Andes, distintas visitas. Entonces, las visitas como fuentes
nos sirven muchísimo para pensar también en estos espacios. Este oidor, visitador, vino a resolver el problema que comenté hace un rato de que el obispo Cárdenas había expulsado a los jesuitas de Asunción, entonces él vino a reparar la cuestión como gobernador del Paraguay y de paso hizo una visita, pero hizo una visita muy particular porque él se esmeró de alguna manera en este proceso, porque generalmente los visitadores recogían los datos, la información, y se armaba un expediente, pero en este caso él no solo registró a la población que estaba encomendada en cada pueblo, a los caciques y a todos los tributarios con sus mujeres, sus hijos y demás, sino que también llevó nota de los ausentes y de los motivos de esas ausencias, dónde estaban, y sobre todo hizo preguntas sobre cómo los trataban sus encomenderos, en qué pagaban la mita, bueno, en qué situación estaban y si tenían algún reclamo para hacer. Que en muchas visitas nosotros observamos que frente a las preguntas que hizo el visitador, respondieron a todo en hora buena, o sea, como que no pasaba nada, así se registraba. Y en esta visita no, se empieza a detallar, los caciques empiezan a hablar, empiezan a contar lo que les pasa, las injusticias de los encomenderos, los azotes, la falta de pago, el no cumplimiento de la legislación, porque el visitador les pregunta sobre si se cumple la legislación, y ellos responden que no, o sea, responden por qué no, y dicen si les pagan la tasa, si les pagan por encima de lo que trabajan, en qué le pagan el tributo. La mayoría termina informando que sirve en servicio personal, o sea que su tributo es el servicio personal al encomendero y que no realiza otras actividades. Entonces, sobre esto, el visitador empieza a indagar y se encuentra con procesos muy interesantes, donde se puede recuperar esas voces de estos indígenas que exponen ante un enviado de la corona la situación en la que estaban viviendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajarla, fuimos buscando distintas variables de análisis. Primero, lo que nos interesó mucho era toda la cuestión demográfica, porque tener toda esa numeración sobre una población que no estaba cuantificada, fue para nosotros muy emocionante. Entonces estábamos como en un proceso de encantamiento de la fuente, que dicen algunos autores. Entonces esto de revisar la fuente y contar la cantidad de encomiendas y de tributarios y mujeres y niños. Entonces durante mucho tiempo nos dedicamos a los ejercicios metodológicos como para poder analizar esta población. Después, con el paso del tiempo y también estos cambios que uno va teniendo en los procesos de investigación, nos dimos cuenta que toda la numeración siempre es relativa, que hay muchas ausencias, que hay muchos invisibles. Entonces nos dedicamos también a estudiar a esos invisibles y a tratar de ver cómo podíamos incluirlos dentro de esa encomienda y qué situaciones particulares tenían. Pero en principio lo que nosotros hicimos fue lo que presento ahí en el cuadro, que es esto de cuantificar la cantidad de tributarios, niños, niñas, reservados. Los reservados son los varones mayores de 50 años que ya no estaban obligados a tributar, los ausentes, y de esa manera ir teniendo algunas referencias. Esta es la cantidad de indios que reconoce el visitador en Corrientes, en la ciudad, en 1653, y en Santa Fe, donde también hay una situación similar. Pero además de encontrar esa cantidad de indígenas en el marco de la encomienda, el visitador descubre otras categorías, que son también las que a nosotros nos sirven para seguir pensando en el sistema laboral, que son los indios concertados, o sea, dentro de la encomienda y dentro del Yanacona, también otra particularidad que es la del concierto, o sea, un contrato que hacían entre un vecino no encomendero, alguien que no era benemérito de la conquista, pero que necesitaba mano de obra, y que eventualmente contrataba a indígenas que estaban en la ciudad. Entonces el visitador hace un registro muy detallado de quiénes eran los que tenían
a esa población, de dónde venía esa población, quiénes eran sus encomenderos originarios y más o menos una dimensión de la población. Entonces todo esto se rescata de un relato detallado, de una entrevista con cada uno de los indígenas donde dicen, yo soy de tal pueblo, vine en tal momento. Tenemos algunos de los relatos que hemos copiado como para compartir mejor la idea. Por ejemplo, dijo que es natural del Brasil, de un pueblecillo nombrado San Lorenzo, cerca del río de Enero, de donde le trajo Salvador de Correa, a quien fue sirviendo hasta el Tucumán, donde le dejó enfermo y habiéndose después perdido, volvió al Paraguay y subió a Maracayú, y por haberse muerto don Pedro de Céspedes, a quien el gobernador don Luis su padre había encomendado, volvió a esta ciudad y se concertó de servir al dicho Francisco Gómez. Entonces, estos itinerarios, cuando nosotros empezamos a ver, nos llamaron muchísimo la atención. Primero, el tema de la memoria, el recuerdo, la identidad, todas estas cuestiones que ya nosotros no las estudiamos, pero nos interesan muchísimo, esto de saber de dónde uno proviene, a qué lugar pertenece, el hecho de que uno nunca deja de ser un forastero, atravesando estos itinerarios, y el rol que tenía cada uno de estos indígenas que estaban en estos lugares y que provenían de otros sitios. El otro caso que había señalado, dijo que es nacido y criado en el pueblo de San Lorenzo de los Altos, esto es en Paraguay, de la encomienda de Nuestra Señora de la Merced, y que vino 4 años con Juan Cabrera, hijo de la dicha doña María de Añasco, que los dejó en Santa Fe para que volviesen a su pueblo, y que por supuesto no volvieron, ¿no? Entonces lo que nosotros fuimos haciendo, además de contabilizar a esta población, de identificar la cantidad de hijos, el promedio de hijos por familia, también de pensar, bueno, si había una población joven o una población más adulta o más envejecida, fueron los primeros ejercicios que fuimos haciendo. Después pasamos más a una cuestión de tipo cualitativa, interesándonos por este tipo de relatos. Entonces nos preguntábamos qué pasó con estos indígenas, vivían movilizándose, salían de un lugar con su encomendero o con el vecino con el que estaban, los acompañaban en un viaje, en el viaje el encomendero los dejaba en algún sitio y ahí tenían que arreglarse como podían, terminaban concertándose con otro, dejando sus familias, recordando sus historias, porque todos saben de dónde son, de dónde vinieron. Hay muchos casos de gente que recuerda a la familia que dejó, que tenía una esposa, que tenía hijos, y que no pudo regresar, pero aquí ya formó otra familia. Entonces son relatos muy interesantes que nos ayudan a pensar este tema de los itinerarios, de este contexto de movilización permanente, que nos ofrece un mundo de, yo creo que más que nada de desigualdades, porque estos indígenas salen de sus pueblos, dejan sus familias, tienen que incorporarse a otros pueblos, a otras ciudades, allí dedicarse a otras tareas y empezar de nuevo en un proceso que los tiene de alguna manera sometidos. Entonces, esto me parece que es la clave de la presentación que yo quería hacerles hoy, y es comentar puntualmente estas cuestiones. Comentarles los ejercicios y las distintas informaciones que yo fui rescatando a lo largo de mis investigaciones. Por un lado, esto que les mencionaba, estos indios concertados, que es otra categoría. Después los indios en depósito, con los que también se encontró ese visitador, Garavito de León, que eran indios que por un determinado tiempo quedaban en un lugar con un vecino, con un encomendero, y después se suponía que iban a ser otorgados nuevamente en encomienda. Entonces, todas situaciones con las que se encontró el visitador y que a nosotros nos sirven para ir pensando, bueno, los mitarios
tenían estas características, los originarios otras, y también, que es un aspecto que nos parece interesante, cómo ellos se autorreconocen frente al visitador, y ellos tienen claridad sobre lo que es ser mitario, sobre lo que es ser originario, y también el rol que tienen dentro de ese espacio, porque por ejemplo, los caciques no tributan porque son reservados, los caciques no tributan y su hijo primogénito tampoco. Entonces también hay interesantes procesos en la visita, reclamando al visitador sobre su rol. Son caciques y están cumpliendo con la mita. Entonces, reclamando su lugar dentro de ese espacio social y reconociendo, por otro lado, el cacique, el visitador, que los caciques no debían tributar. Entonces, todo este proceso es muy interesante porque de allí salen numerosos temas para seguir pensando esto de la encomienda y de las lógicas regionales y de cómo se va implementando en estos espacios. Más allá del depósito, también había otras situaciones irregulares con las que se encontró el visitador, como por ejemplo, todo esto de, gente que tenía indios a su servicio en una situación totalmente irregular, que era algo muy, muy común, y lo que intentó por todos los medios es de dejar por escrito en ese expediente cuáles eran los caminos para el reintegro de todos los indígenas que estaban fuera de su territorio a los lugares que les correspondía. Lo más, lo común fue que vuelvan al Paraguay, que eran los más cercanos, pero había otros indígenas como leíamos hoy, de Brasil o del Tucumán, donde se los dejó en la misma situación. Con respecto a, esta visita, y quiero comentarles que esta visita la publicamos el año pasado, después de muchos años de tenerla transcripta, y decidimos revisarla con las normas paleográficas, y la publicamos con Editorial Prohistoria, en una colección que se llama De Buena Fuente, donde se están publicando todo tipo de fuentes, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy, muy valioso hacer ese trabajo y a la vez desprendernos de la visita, porque la hicimos, la entregamos para todos a la visita, pero ya se está publicando también la de Luján de Vargas, del Tucumán, en muchos espacios. Entonces nos parecía que era un aporte importante también la visita de Garavito de León para poner en diálogo con otras fuentes de este tipo. Es una visita que yo la recomiendo. Hoy hablaban de la escuela secundaria o del terciario. Me parece que es una visita que trasciende a los especialistas que puedan estar interesados en el sistema laboral y en las encomiendas, porque me parece perfectamente que se puede usar en una clase con los alumnos, porque nos revela un poco esa vida cotidiana, ese mundo de la encomienda, un mundo en un pueblo de indios en el siglo XVII, cómo aparecen todos los actores, el doctrinero, el encomendero, los caciques, el corregidor, y el cabildo indígena también en este marco que es sumamente valioso. Al respecto quiero comentar que el pueblo de Itatí, de Corrientes, tiene las actas del cabildo indígena publicadas desde el año 30, que en algún momento se hicieron, y es uno de los pocos cabildos del territorio de la Argentina colonial indígena que tiene su documentación, que ha llegado hasta nuestros días y que se ha publicado. Entonces también me parece muy valioso mencionarlo acá, porque son ejemplos de fuentes que quizás no sean muy conocidas, y que si bien se refieren a esa región, nos pueden servir muchísimo para ver todo este funcionamiento del cabildo indígena, el rol de los caciques que participaban del cabildo, las determinaciones que tomaban en ese marco del cabildo, y cómo se vinculan esto de la institución española y los saberes indígenas también en este marco del cabildo. Menciono, por otro lado, además de todas estas particularidades de los indios de la ciudad,
la otra situación, que es la de los indios de los pueblos, que son los mitarios o los mitayos. Yo aquí puse algunos ejemplos de los pueblos que estudié mayormente, que son Itatí, Santiago Sánchez, Santa Lucía de los Astos. Santiago Sánchez y Santa Lucía de los Astos son pueblos de indios chaqueños. Ven que los números son menores, estamos hablando de una población bastante menor, en comparación con las encomiendas del Paraguay, que sí estamos hablando de miles. Itatí es la más poblada, Itatí es de guaraníes. Itatí siempre tuvo mayor éxito con respecto a las otras reducciones, primero porque estaba formada por guaraníes, los chaqueños se iban todo el tiempo, ¿no? O sea, estaban presentes en la reducción y bueno, se iban, venían, se iban. Cada tanto las reducciones sufren despoblamientos, incendios, van, vienen. La que tiene éxito es la de guaraníes. Y las tres son franciscanas, pero con esas particularidades que venimos mencionando. Entonces aquí, en el caso de los pueblos de indios, también recogimos la información de la población, como para tener unas dimensiones. Lo hicimos para el caso de Corrientes y también de Paraguay, que es en lo que estamos ahora. Y aquí puse un ejemplo para que ustedes también tengan una referencia de la población del Paraguay. Que con el Paraguay sí estamos hablando de otro universo, es un universo muy diferente. Hay distintas regiones, la región de la yerba, la región de la agricultura, o sea, hay diferentes actividades económicas y eso hace que también la población tenga otras particularidades. Pero está esta organización que veníamos mencionando de pueblos de indios, pueblos de clérigos, los pueblos franciscanos también para el caso de Paraguay, y Asunción como el gran centro. Nosotros tenemos la visita de Garavito de León al Paraguay, y son 1000 fojas, y bueno, tenemos ganas también de transcribirla, pero bueno, nos lleva un montón de tiempo, esto de la transcripción, porque además requiere mucha corrección, mucha revisión, mucho para poder hacer un buen trabajo, pero creemos que va a ser una visita muy valiosa porque de mediados del 17 casi no tenemos información o no tenemos este tipo de documentación tan puntual. Entonces ustedes podrán ver ahí las dimensiones de la población del Paraguay, que sí estamos hablando de muchas diferencias en cuanto a números. Y yo lo que quería mostrarles era este relato que me parece que es muy rico y que nos revela un poquito también esto de las relaciones entre los encomenderos y los indígenas, y cómo pensar a la encomienda regionalmente, porque nosotros siempre con la idea de los encomenderos de México, los encomenderos de la Villa Imperial de Potosí, o los encomenderos, pero también había otros encomenderos, y entonces este es un relato que me parece interesante para compartir, para entender también lo que pasaba en estos territorios marginales del Imperio Español, ¿no? Dijeron los dichos Pedro, Juan y Mateo, hermanos, que son oficiales de herrería, y que aunque acuden a algunas cosas que les manda su encomendera, no les piden nada. Y antes ellos, de lo que ganan, le acuden con lo que pueden. Que aunque en algunas ocasiones la dicha su encomendera les ha querido dar algún pedacillo de lienzo u otra cosa, no lo reciben porque echan de ver su necesidad y pobreza, y antes, como bien dicho, le acuden con lo que ganan de su oficio. Entonces esto a mí me pareció muy interesante, uno de los relatos que tenemos, pues tenemos otros casos también, para ver que si bien el encomendero es el encomendero y nunca va a tener una igualdad con el indígena desde ninguna perspectiva, también se dan este tipo de prácticas en estos espacios donde los encomenderos son tan pobres como los indígenas en algunos casos. Corrientes es una ciudad muy pobre en este momento, no tiene un gran desarrollo todavía comercial, ni agrícola, ni tampoco de la ganadería, cosa que se va a dar posteriormente. Entonces
encontrarnos con estos relatos también nos ayuda a entender un poco las prácticas que se daban allí y la necesidad de situarnos en ese espacio y a entender cómo era la sociedad de Corrientes, cómo era la sociedad de Asunción, y pensar en esas lógicas de relación entre unos y otros. Pensar que un encomendado la ayuda a la encomendera, porque la encomendera no tiene con qué sustentarse, nos lleva también a una reflexión de tratar de entender un poco todo este espacio con sus particularidades. Hay otros, otros relatos que traje para compartir, pero bueno, me parece que con lo que voy más o menos mencionando ya vamos teniendo una idea de las cuestiones que yo quiero señalar puntualmente en esta disertación. Habría mucho para desarrollar. Quiero comentar que esta visita es clave y que nos permite analizar distintas variables, desde la cuestión demográfica, la cuestión de lo que mencionábamos, cómo era la vida en ese momento en un pueblo de indios o en la ciudad, la élite encomendera, toda la cuestión de las quejas y los reclamos que se manifiestan y que son respondidos por los encomenderos, porque a cada reclamo después los encomenderos tienen que hacer un descargo que se presenta otra vez ante el visitador. Entonces tenemos el reclamo, el descargo del encomendero y la decisión final del visitador. O sea que es un expediente completísimo para cada una de las encomiendas que visita. Entonces esto nos permite pensar que este visitador actuó de manera positiva en cuanto a que por lo menos recogió la información. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó después que Garavito de León salió de ese lugar, ¿no? Probablemente todo volvió a ser como antes, pero nos ha quedado una fotografía de un momento temprano de la colonia en esta región, con una caracterización que no encontramos en otras fuentes del funcionamiento de la encomienda, del funcionamiento del trabajo indígena, de las relaciones existentes entre encomenderos, doctrineros, y todos los procesos judiciales que se desarrollan en este marco de la visita. El visitador viene a poner orden, viene a poner justicia, entonces aprovechan también su participación, su llegada, para exponer una serie de problemas existentes en los distintos pueblos y también en la misma ciudad, tanto en Asunción como en Corrientes. Entonces, para concluir, quiero señalar algunas cuestiones que me parecen claves. El tema de cómo fuimos construyendo categorías a partir de las fuentes, a partir de la bibliografía, a partir de los cronistas y a partir del autorreconocimiento de los mismos indígenas de en qué lugar estaban en ese momento. Los distintos procesos de movilización que se dan y que hemos identificado, Paraguay como un espacio que exporta gente, porque todo el tiempo hay gente que está viniendo del Paraguay, indígenas que son del Paraguay, y cuando se hace la visita a Paraguay también le reclaman al visitador que regresen los que se habían ido. Entonces esto me parece que es algo que nunca se va a poder cerrar, esta posibilidad de entender que no volvieron y que más allá de las definiciones del visitador no se logró este objetivo. Después, esto de que había gente de distintos lugares, el caso de Concepción del Bermejo, que quizás sea una de las pocas fuentes que nos hablen de esa ciudad luego de su despoblación. Por eso también me parece muy valioso. Lo que nosotros hicimos fue recopilar todos los indígenas de Concepción del Bermejo, porque poco se sabe de lo que pasó con esa población posteriormente. Entonces, en ese aspecto también la visita nos sirve mucho para eso. Y pensar que más allá de todo
lo numérico, la dimensión demográfica y todo lo que nos ofrece la visita, nos acerca a una realidad de la que poca información tenemos fehaciente, porque no tenemos protagonistas a los que podamos preguntarlos, pero sí tenemos estos documentos mediados que nos ayudan a comprender mejor el mundo del Río de la Plata en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, y sobre todo en estas ciudades que no eran ciudades importantes, eran ciudades también marginales, dentro de la marginalidad que podía ser Buenos Aires también, o Asunción, o lo que era el sur, ¿no? Entonces, más allá de mencionar que hoy en día la preocupación no es tanto lo numérico, las dimensiones de la población, sino que ya estoy preocupada por otras cuestiones, como por ejemplo los invisibles, que es esto de dónde estaba esa población que en la visita aparece en otro lugar o invisibilizada. Me interesa mucho el caso de las mujeres también, que si bien no forman parte de la encomienda, están allí presentes con toda una serie de actividades. Entonces también en esos caminos estoy ahora.